La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Fumé de los 15 a los 60 años, sin parar. De la edad de 11 años hasta ahora que tenía 69 años. Uno fuma y ahí viene aquel, está fumando y todo el humo se lo traga uno. ¿Y quién es la que se enferma? ¿Uno se enferma? No fumo y aparte me estorba bastante el humo, aunque sea al aire libre. Da tristeza ver a niños prácticamente 12 años ya fumando. Y si se hace en lugares públicos, con mucho más razón, uno que no fuma debiera tener ese privilegio de no estar recibiendo humo de cigarro para no contaminarse también. Es tremendo ver cómo las personas mueren de cáncer, enfisema pulmonar y muchas secuelas. Me parece muy bien que pongan los cigarrillos por las nubes y que toda esa plata que se recoge de más se lo den a la caja para que se ayude con el montón de millones que gastan por la atención de pacientes que llegan con enfermedades por causa del cigarrillo. Tendrán que entender las personas que fuman de que se tiene que dejar esos espacios libres de humo para aquellos que no fuman, que no se vean perjudicados. En realidad, si usted se pone a ver, hay casi un 85% de personas en este país que no son fumadoras y entonces no puede ser, ¿verdad?, que la mayoría nos veamos afectados por el humo de tabaco de una minoría. Entonces, en ese sentido, pues hay que crear esa conciencia y llegar a entender sobre la importancia que un proyecto como estos, ¿verdad?, sea aprobado lo antes posible, y estamos totalmente seguros que toda la población costarricense, fumadores y no fumadores, se van a ver beneficiados con una ley como esta. Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la UNA y le acompañaré en esta oportunidad en el análisis del interesante tema fumar o no fumar, precisamente en el marco de la reflexión que se está generando en torno al proyecto de ley 17.371 para el control del tabaco y sus efectos nocivos para la salud. Es un proyecto que fue presentado hace 2 años a la corriente legislativa y sin embargo todavía no se ha logrado su aprobación, a pesar de que es algo muy importante para regular el tema del consumo del tabaco en el país. ¿Y por qué consideramos que es importante? Porque más de 500,000 de costarricenses son fumadores habituales en el país. Y si nos ponemos a ver los números, más interesante pero preocupante a la vez. Tenemos entonces que 500,000 de personas fuman en Costa Rica. Si consumen solo una cajetilla al día, que bien que sabemos que hay muchas personas que consumen más de eso, se están fumando aproximadamente 10 millones de cigarrillos al día, lo cual tiene un costo aproximado de 400 millones de colones por día. Definitivamente son cifras muy importantes sobre las que tenemos que reflexionar, pero no solo por eso, sino por el impacto que el fumado tiene tanto en las personas que fuman como en las personas que viven a su alrededor. Y precisamente para tratar este tema tan interesante hemos invitado hoy a Felipe Araya, quien es investigador y académico de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, don Felipe, por acompañarnos en Una Mirada. Buenas noches, Maribel y compañeros panelistas. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña María Eugenia Venegas, quien es diputada del partido Acción Ciudadana, que fue el partido que inicialmente introdujo este proyecto a la corriente legislativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, de verdad que es una excelente oportunidad que podamos tener ahora para conversar sobre el tema del tabaco. Y además tenemos la compañía esta vez de David Sancho, representante de la Red Nacional Antitabaco, que fue la que gestó este importante proyecto de ley y que contó con el apoyo del Ministerio de Salud y otras entidades interesadas en poner un alto al consumo del tabaco en el país. Definitivamente es un tema que le interesa a todas y todos los costarricenses, no solo por tener a más de 500,000 de personas consumiendo tabaco, sino por el impacto que esto tiene sobre la salud, tanto de las personas que fuman como de quienes viven a su alrededor. Personalmente, como les comentaba yo al inicio, yo convivo aún con una persona que fumó durante 28 años, gracias a Dios dejó de fumar hace 2 años. Pero definitivamente es una situación en la que todos y todas tenemos que tomar conciencia, porque desgraciadamente, a pesar de que hay restricción para el consumo de las drogas que llamamos ilegales, las drogas legales como el licor y particularmente el tabaco no son vistas como drogas y la gente realmente no maneja esa información vital para tomar una decisión que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte antes o después, en el futuro inmediato o posterior. ¿Cuál es la situación para iniciar el abordaje de este tema? ¿Cuál es la situación del consumo del tabaco en el país? Comparada con otras naciones, podemos considerar que estamos en una situación crítica o todavía estamos a tiempo para frenar una epidemia que definitivamente puede dar al traste con los servicios de salud del país en el corto o en el mediano plazo. Sí, realmente el número de fumadores en Costa Rica ha venido disminuyendo. Bien, eso es una buena noticia. Sí, desde los estudios han demostrado el IAFA, principalmente cómo se ha venido creciendo el número de fumadores. Sin embargo, sí es importante resaltar que ese 15% de fumadores actualmente, aproximadamente 500, 600,000 habitantes, consumen 59,000 millones de colones de seguridad social, por ejemplo. Eso es lo que invierte la caja únicamente en ese 15% al año. Entonces, como vemos, es casi el 6%, ¿verdad?, del presupuesto de la caja que se está invirtiendo en un tema, ¿verdad?, que es totalmente prevenible. Entonces vemos como una pequeña parte de la población tiene un gran impacto. Ahora, ¿qué edad está empezando a fumar esta gente, perdón? No, que quería añadir a lo que decía el compañero ahora, es que no es solamente un problema de tipo de salud pública, que lo es, sino también es un problema cultural y es un problema económico. Representa para la Caja Costarricense de Seguro Social una erogación enorme de dinero para una cosa que un hábito que perfectamente puede ser controlado y disminuido. Si tenemos las medidas drásticas, porque aquí no se puede hablar de medidas suaves, sino de medidas drásticas para poder contribuir a bajar esos costos. Y ya en relación con lo que usted señalaba, de acuerdo con los patrones de socialización y lo que culturalmente se está promoviendo a través de los medios de comunicación, es cada vez más temprana la edad a la que puede comenzar un joven, un niño, una niña, a usar el cigarrillo. Y eso, la edad precisa no la tengo, pero yo creo que desde los 8 años ya hay casos. El Atlas Mundial de Tabaco, que es como un recuento que se hace a nivel mundial del consumo, señaló que Costa Rica tiene uno de los índices más bajos de inicio, que las niñas empiezan el consumo a los 12 años, digamos, ya un consumo más crónico, ¿verdad? Y los niños a los 14. De hecho, pero lo prueban mucho antes. Por supuesto, digamos, ya estamos hablando que a esa edad ya empiezan a fumar como hábito, ¿verdad? No como prueba. O sea, imaginemos que empiezan a los 8 o 9 años exactamente a probarlo. Yo quisiera agregar otro dato importante de la Organización Mundial de la Salud, que habla que cerca de 700 millones de niños a nivel mundial están expuestos al humo de tabaco. Sí, incluso en el reporte de ellos enfatizan que van desde porcentajes desde un 30%, ¿verdad?, en los países en África, hasta un 78% de los niños están expuestos al humo de cigarro en sus casas, lo cual aumenta la probabilidad de que sus familiares están fumando, de que ellos fumen a edades tempranas. Sí, y no solo al humo, es que a la par del humo está toda la publicidad que está induciendo
al joven desde muy temprana edad a iniciar este hábito, porque hay una publicidad engañosa. Y yo puedo decirlo porque yo fui fumadora, y fui una fumadora de 2 paquetes al día, es decir, estoy hablando de que yo fumaba 40 cigarrillos al día. ¿Y cómo comencé a fumar? Comencé a fumar simplemente porque tenía 19 años, estaba casada, iba a grupos donde socializaba con gente mayor que fumaba, porque eso daba categoría, eso daba una sensación de libertad, de que soy una mujer mucho más liberal, y cuando se está formando la personalidad, se es más susceptible, más vulnerable a adquirir esas conductas en las cuales no hay un proceso de reflexión para poder decir esto me va a hacer un daño, esto me va a generar una dependencia. Entonces creo yo que el humo es un tema, pero detrás del humo está todo lo que se genera por parte de la publicidad, que es el tema que tenemos que focalizar también, porque usted comenzó hablando de unos datos. Sí. Unos datos económicos. Detrás de esto hay toda una industria de publicidad, de producción, de vendedores, de transportistas, de expendedores, etcétera. Y aquí lo que particularmente llama la atención es, bueno, esto, ha disminuido el número de fumadores. Y nosotros hicimos un sondeo entre las y los costarricenses para ver qué opinaban. Y para sorpresa de la mayoría, porque como usted dice, por el producto de la socialización uno esperaría que la gente sea más permisiva, y no es así. La gente que consultamos está muy de acuerdo en que se regule el uso de cigarrillos en el país. Vamos a ver. Si el gobierno quiere quitar, o sea, quiere poner un impuesto al cigarro para que la gente no fume, lo mejor sería que quitara, prohibir los cigarros. Además, eso de que prohibir en los lugares públicos, en los centros comerciales y restaurantes, eso es una ley de muchos países que la han aplicado hace mucho tiempo, solo que Costa Rica hasta ahora. Uno fuma, y ahí viene aquel, está fumando y todo el humo se lo traga uno. ¿Y quién es la que se enferma? ¿Uno se enferma? Ellos no, y si ellos quieren, como dice mi hijo, el que está en la universidad, si ellos se quieren morir, que se mueran ellos, pero que no me contagien a mí, dice, porque ya uno se cuida. Y ellos no, entonces ya están viendo todo lo que está pasando con los cigarros. Y cómo es posible que ellos sigan en eso. No fumo, y aparte me estorba bastante el humo, aunque sea al aire libre. Sí, entonces en mi caso yo sí lo apoyo. Me parece muy bien, más bien pienso que se han tardado en tomar esta medida, debió haber sido hace mucho tiempo, porque el cáncer a raíz del fumado ya es prácticamente incontrolable en el país, y da tristeza ver a niños prácticamente de 12 años ya fumando. Y si se hace en lugares públicos, con mucho más razón, uno que no fuma debiera tener ese privilegio de no estar recibiendo humo de cigarro para no contaminarse también. Es tremendo ver cómo las personas mueren de cáncer, enfisema pulmonar y muchas secuelas. No solamente para aquel fuma, sino para el fumador pasivo. Como ciudadano yo considero de que no solamente se debe aplicar una ley de restricción sobre el consumo del tabaco, sino que también se debe suspender el consumo de tabaco de las personas que lo hacen, no solamente en los centros públicos e institucionales y en los bares, sino en todas partes, porque sinceramente eso afecta a la salud, afecta el medio ambiente y afecta el bolsillo de los ciudadanos. Excelente, excelente, porque eso quiere decir que estamos apoyando a limpiar el aire, simplemente estamos apoyando a que haya sanidad ambiental. Pues yo estaría de acuerdo, porque la gente no tiene por qué estarse envenenando con el cigarrillo, pero también como aquí vivimos en un país de libertades, cada persona hace lo que quiera. Me parece muy bien que pongan los cigarrillos por las nubes y que toda esa plata que se recoge de más se lo den a la caja para que se ayude con el montón de millones que gastan por la atención de pacientes que llegan con enfermedades por causa del cigarrillo. Todo vicio usted sabe que genera un gasto, y hay personas que aunque se queden sin el dinero necesario para otras cosas, está su vicio primero. Y en este caso el cigarro es algo, bueno, como otros vicios son bien consumidos, y ese es uno, o sea que el cigarro suba de aumento, yo creo que no le perjudica a nadie, ¿verdad? Yo siento que lo pueden poner quizás hasta $5, $10 en la cajetilla, pero las personas siempre van a seguir fumando. Así que si el objetivo es hacer que la gente deje de fumar, poniéndole impuestos al cigarro, está decidido que no va a funcionar, si ese es el propósito. Parece que las personas a las que consultamos tienen bien claro que fumar es un vicio, que el cigarrillo es una droga.
Ahora, entonces, ¿por qué fuma la gente? De hecho, el cigarrillo es mucho más adictivo que cualquier otra de las drogas, digamos, es lo que se ha demostrado, ¿verdad? Aparte de que por eso, como es, al ser socialmente aceptable, es de fácil acceso, se puede consumir en cualquier lugar libremente. Y la idea del proyecto, digamos, para retomar algunos de los testimonios de las personas, no es aumentar el precio para que la persona deje de fumar, no es sancionar al fumador, sino es crear, por supuesto, proteger a la población. Recordemos, un 85% de la población no fuma, 93% de la población apoya un proyecto de ley para evitar el consumo de tabaco. Y es importante eso, que le damos dentro del proyecto de ley posibilidades a los fumadores de accesar a terapias, accesar a clínicas de sedación, a clínicas de recuperación, ¿verdad? La idea es esa, reinvertir esa ganancia en el mismo fumador, ¿verdad? Para que él deje el vicio. Me gustaría retomar algo que es muy importante, se le ha dicho mucho a la gente, pero hay que seguirlo diciendo. ¿Cuál es el impacto que tiene en la salud de las personas el fumado? Porque hay muchos mitos que la gente tiene en torno a esto. Tal vez, si usted nos explica desde su experiencia. Claro. Bueno, yo quisiera agregar, antes que todo, es evidente de que el fumado va a afectar la salud de los individuos. La evidencia científica es contundente. Sí. Y hay datos, nuevamente, de la Organización Mundial de la Salud, que cerca de 5 millones de personas se mueren anualmente debido al fumado, ¿verdad? Y se estima de que si continuamos con ese patrón, para el año 2030, eso va a llegar más o menos a 8 millones de personas que se mueran anualmente en el mundo. Adicionalmente, cerca de 600,000 personas mueren debido a el fumado o estar expuestos al humo del cigarro o al fumado, lo que llamamos fumadores pasivos, ¿verdad? Son datos alarmantes de que definitivamente afecta la salud. En mi experiencia, yo dirijo un centro de rehabilitación cardíaca y me llegan pacientes postinfartados o pacientes quirúrgicos después de que han sufrido un evento, y el fumado sigue siendo el factor de riesgo primario del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Que las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo, ¿verdad? Y en la Organización Mundial de Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos han mencionado que el fumado es el factor principal de comportamiento de muerte en el mundo. O sea, con solo dejar de fumar, imagínense la cantidad de muertes que podríamos prevenir. Bueno, yo añadiría ahí también algunos otros aspectos que están vinculados con la salud y con la calidad de vida, que ese es un tema importante. Sí. Porque yo mencionaba que mi condición de fumadora, que fui hace 11 años, yo todavía resiento en una gripe los malestares que me produce, digamos, son efectos del tabaco. Las gripes son más agudas, pero también creo yo que hay efectos en los dientes, en toda la parte estética de la persona. A uno le molesta acercarse a una persona fumadora, es su pelo, es su piel, es todo eso, ¿no? Claro. De manera que hay factores asociados a la calidad de vida, además de los ambientes, ya propiamente, de la gente que tiene 7, 8 colillas en un cenicero. Y es importante eso. Por ejemplo, hay un estudio japonés que demostró cómo las personas que viven, digamos, esposas de hombres fumadores, ellas siendo no fumadoras, sufrieron de enfermedades por solo estar acostadas a la par de una persona fumadora. ¿Por qué es eso? Las partículas no solo están en el humo, sino que se impregnan, ¿verdad? Entonces, nada hace la persona con fumar en otra habitación, por ejemplo, donde no hay nadie, si cuando las personas ingresan a esa habitación igual se van a contaminar, ¿verdad? Entonces es eso, son 8.000 sustancias tóxicas químicas que están dentro del cigarrillo, ¿verdad? Se sabe que más de 80 son cancerígenas. Entonces... Sí, eso está más que claro. Ahora, como comentábamos al inicio, hay muchos mitos, eso es que usted dice, no, es que yo me salgo al patio a fumar, o yo no fumo en mi casa, o... Nadie ha muerto por el cigarro en mi familia. Mi abuelita se murió a los 90 y se fumaba 3 cigarros diarios. O sea, hay una serie de mitos. O fumarse un cigarro de vez en cuando no hace daño, un fin de semana en una fiesta. Sí. Recordemos que para que una enfermedad se desarrolle, usted ocupa 3 cosas. Un factor de riesgo, un factor genético, ¿verdad? Y un desencadenante. Entonces es una ruleta rusa. Puede ser que una persona fume por toda su vida y no sufra ninguna consecuencia. Como tenemos personas infartadas, por ejemplo, en el Hospital México, que llegan a los 34 años y el único factor de riesgo que tienen es un fumado. Entonces, por eso, es una ruleta rusa que nos estamos jugando el chance
de si yo tengo la predisposición, tengo los factores que requiero, voy a padecer de enfermedades. Y no solo, digamos, fueran enfermedades, son enfermedades crónicas, ¿verdad? Generalmente las que produce el tabaco, y además son desgastantes, ¿verdad? Son personas que pasan con un cilindro de oxígeno pegado, personas que ni siquiera se pueden bañar sin el cilindro de oxígeno, porque es tanta la falta de aire, ¿verdad?, que no pueden respirar. Entonces, por eso son enfermedades que realmente llegan a imposibilitar tanto a la persona que llegan a ser hasta una carga para los mismos familiares, ¿verdad? Porque así lo han dicho muchos de ellos. Usted mencionaba que era importante aclarar esto de los mitos, porque usted como exfumadora vivió mucho respaldada por esos mitos para continuar fumando. Sí, hay mitos que surgen de la ignorancia y por eso yo quería llevar el tema de los mitos a la educación. Es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo es que funcionamos como seres vivos. Y creo que estamos en una etapa del desarrollo científico donde requerimos y necesitamos poner todo ese conocimiento a la disposición de las personas. A mí me gusta mucho cuando doña María Luisa Ávila sale en la televisión y explica un cuadro diarreico con todos los detalles de la vida cotidiana. Y justamente hoy le decía yo eso, que tuvimos la oportunidad de tenerla en la Comisión de Asuntos Sociales. Entonces, esto de los mitos de que, no, mi abuelita, como señalaba usted, fumó toda una vida y murió de 90 años y no pasó nada. Bueno, lo que el doctor señalaba ahora, de esos factores asociados que se vuelven todavía más críticos en un mundo donde sumamos el estrés, donde sumamos otros tipos de contaminación ambiental, contaminación sónica, contaminación por otras partículas, donde tenemos una alimentación que suma, que no es adecuada. Todo eso va conjugándose de manera que los mitos los podemos ir eliminando en el tanto la formación de la gente se incremente. Y aquí juega un papel fundamental el Ministerio de Salud, los medios de comunicación con pauta publicitaria, que yo creo que legalmente deberíamos de tener pauta publicitaria en los canales de mayor audiencia, y además el factor educativo. No podemos cargarle a la escuela todo, porque sería una barbaridad que a la escuela la responsabilicemos, pero sí todos esos sitios donde está la información, en las paradas de autobuses, en los cines, en todos los espacios hay que ponerle a la gente quizá no solo el pulmón negro, sino también otro tipo de información menos amenazante, pero más que pueda decir la gente, sí, es que yo puedo tener el pulmón negro por ABC, por ejemplo. Bueno, la socialización, la aceptación de la sociedad para que yo fume, el ver qué es lo que hay detrás, la pose de la muchacha con el cigarrillo, con la minifalda. En este tipo de cosas también tenemos que posicionar. Es un estilo de vida lo que para romper mitos y llegar con conocimiento válido, científico, a la población. Y como usted mencionaba, no es solo el pulmón, como mencionaba don Felipe, o sea, el daño es a todo el organismo. Y ahí no es válido decir, es que es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera, porque el problema es que estás afectando a todas las personas que están a tu alrededor. O sea, para mí es simplemente increíble ver pasar, como vi hace un par de semanas, a un par de adolescentes con su hija de la mano y los dos iban fumando. Yo he tenido la experiencia, fue bastante desagradable ver un padre decirle a su hijo de escasos 9 años que le encendiera el cigarrillo en la pulpería mientras él pagaba. Por ejemplo, son situaciones de la vida cotidiana que nos hacen ver, digamos, toda la situación real del consumo de tabaco en el país y cómo tenemos que evitarla, ¿verdad? Ahora, yo quisiera en esto plantear también, como exfumadora, la posición del fumador, porque esta ley no es una ley para prohibirle a la gente el fumado, es a dónde va a fumar, porque sabemos ya por prueba científica, como señalaba el doctor ahora, que el fumador pasivo, que es el que está a la par, se afecta, ¿verdad? Entonces, me parece que ese tema debe quedar muy claro, de que esta ley lo que viene es a proteger aquello que es de colectividad y que lleva asociado una serie de medidas que van a ayudarle a los fumadores a ir dejando el hábito, porque le vamos a poner precios más altos, porque vamos a restringir la publicidad, porque vamos a favorecer que los patronos permitan que la gente, los trabajadores fumadores puedan asistir a programas, porque vamos a fortalecer a la Caja y al Ministerio de Salud y al IAFA para que puedan desarrollar programas. Entonces, eso debe quedar en la ciudadanía,
porque no me parece justo que tras de que la persona tiene una adicción, sienta que lo estamos atacando, sino que tiene que abrirse a entender los derechos que tenemos otras personas que ya dejamos el hábito o que nunca lo hemos tenido, para tener un aire y ser solidarios, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a hablar del proyecto de ley en detalle, vamos a ver el siguiente video en el que se nos resume un poco lo que plantea este proyecto de ley, que lastimosamente tiene 2 años de estar en la Asamblea Legislativa esperando ser tramitado. Entonces este proyecto de ley que responde a ese convenio marco y que busca sobre todo, y lo más importante, trabajar a favor de la salud pública de este país, hace una propuesta muy interesante. Es un proyecto de carácter integral y básicamente tiene aspectos que definitivamente van a contribuir con esa disminución de consumo. Por ejemplo, la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos, en espacios públicos. Ese es un punto muy importante, quizá el más importante del proyecto. También la prohibición de la publicidad. Sabemos que la publicidad le vende una imagen sobre todo a la población joven, a los niños y a los adolescentes, y en la medida en que esa información no le llegue a este tipo de población, vamos a evitar que estos niños y estos jóvenes se inicien en el consumo a edades tan tempranas como cada vez se ve demostrado por las estadísticas. Además tenemos el aumento en los impuestos. Está totalmente comprobado que en la medida en que el precio de los cigarrillos aumenta, hay cierta población, sobre todo la población de mayor consumo de tabaco, que es población de recursos medios, bajos y bajos. Esta población va a dejar de comprar o va a disminuir la compra de cigarrillos. Imagínese usted que la Caja Costarricense del Seguro Social el año pasado gastó 59.000 millones de colones, única y exclusivamente para atender enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Entonces esto es un peso muy grande, ¿verdad? Con este dinero se podrían financiar programas de prevención. Antes de llegar a ser diputado, ya me había reunido con gentes que solicitaban que un diputado movilizara el proyecto de ley que estaba acá en la Asamblea Legislativa, y para que vuelva a despacho tiene que ser elevado por un diputado, lo cual lo hice yo en la primera semana del mes de mayo, cuando yo estaba empezando como diputado, y ahora que en el periodo extraordinario no ha sido convocado por el Ejecutivo, entonces volví a presentar la moción en la Comisión de Sociales para que, por acuerdo de todas las fracciones, se le solicitara a la doña Laura para que lo vuelva a convocar ahora en extraordinarias. Hoy hemos tomado una decisión a través del Partido Acción Ciudadana, en el cual se hizo un consenso a nivel de todos los diputados de la fracción, en el que en primera instancia estaríamos anuentes a que haya espacio totalmente libre de humo o de tabaco, ¿sí? Y en consecuencia, todo proyecto que pudiera llegar a determinar espacios específicamente para fumado tendrá que ser estudiado previamente. Con respecto al impuesto, nosotros estuvimos manejando la posibilidad de que fueran 30 colones por cigarrillo. Sin embargo, cuando se comienza a discutir, como esto no juega uno solo, sino que juegan diferentes actores y fracciones, se mencionó de que que se podía tratar de que fueran 20 colones. La fracción del Partido Movimiento Libertario estaría hablando de 10 colones por cigarrillo, y en una forma gradual, lo cual nosotros estamos totalmente opuestos. Sencillamente estaríamos ubicando el monto que venga a obstaculizar el consumo del tabaco, y que en consecuencia, cuando el costo se incrementa, podría ser que las personas se abstengan. Bueno, como vimos, este es un proyecto de carácter integral, comprende varias áreas. Tal vez si explicamos brevemente cuáles son las áreas estratégicas de este proyecto y por qué se definieron esas áreas como tales. Gracias. Importante espacios libres de humo de tabaco. De nuevo, retomamos el tema. 6 veces más riesgo de padecer una enfermedad a consecuencia del tabaquismo de las personas que no fumamos expuestas al humo de tabaco de las personas que fuman. Entonces eso, proteger a la población.
Espacios 100% libres de humo de tabaco es un tema que de nuestra parte como red vamos a defender y no vamos a ser permisivos de ninguna forma. Otro punto importante es publicidad. Como bien se ha tocado aquí el tema de publicidad, la publicidad va enfocada a población joven. De hecho, vimos los índices de inicio del tabaquismo, ¿verdad? El grueso de la población fumadora está entre los 15 y los 25 años, principalmente mujeres. Es una vuelta que se le ha dado al mercado porque la mujer es más fiel al vicio y consume más cigarrillos. Entonces es más aspiracional, toda la publicidad va enfocada principalmente a mujeres. Otro de los temas importantes y que también se tocó aquí son las cajetillas, una imagen. ¿Por qué una imagen? Porque es importante que la persona pueda ver una consecuencia. A nivel mundial ha tenido muchísimo impacto. Cómo las imágenes pueden irse rotando para que la persona no se acostumbre a esto y cómo la cajetilla con esta imagen no solo va a impactar a la persona que está fumando, sino que va a traer al entorno familiar una discusión sobre esa imagen. Cuando la persona fumadora ponga la cajetilla en la mesa de noche, en la mesa de la cocina y todos vean esa imagen, va a crear discusión y sabemos que eso va a favorecer que la persona deje el vicio, la enfermedad. Este otro tema importante es el impuesto, por supuesto. Aumentar el precio va a disminuir el consumo. Las personas y los estudios a nivel mundial que se ha demostrado, las personas que más consumen tabaco son las de menos recursos y las de menor educación. Entonces sabemos que al aumentar el precio, ¿verdad?, vamos a poder restringir y disminuir. Sabemos que no es el principal y no es digamos, para nosotros no es como lo prioritario del proyecto. Espacio Libre de Humo se gana ese premio, lo prioritario. Sin embargo, el impuesto va a favorecer que, como es una ley integral, disminuya el consumo de tabaco. Realmente el impuesto va redireccionado a las 3 entidades que se encargan de velar por el consumo de tabaco y las consecuencias, que son la Caja, el Ministerio de Salud y al IAFA, ¿verdad?, para que estas instituciones dispongan de este dinero para, por supuesto, llegar a la población con nuevas terapias, con nuevas clínicas de sesión y demás. Otro tema también del proyecto de ley es lo de patrocinio. Vemos cómo muchísimas actividades para jóvenes están siendo patrocinadas por la industria tabacalera. Estamos hablando de conciertos, de fiestas, ¿verdad?, de todo este tipo de cosas. Entonces, actualmente la regulación es muy abierta, muy permisiva y los patrocinios no se contemplan como publicidad de tabaco. Sabemos que la tabacalera aprovecha estos espacios, ¿verdad?, para tirar promociones, para tirar publicidad a todos los niveles. Vemos redes sociales cargadas de publicidad de estos tipos de actividades con publicidad directa de la tabacalera. Vemos correos electrónicos, cómo envían promociones, ofrecen carros, regalan motos, regalan de todo, ¿verdad? Entonces es básicamente lo que el proyecto viene a regular, ¿verdad? Como de nuevo es un proyecto integral, que eso es lo que buscamos, beneficiar a todas las personas. Sí, es un proyecto que está organizado en 11 capítulos que tocan diferentes aspectos. Aquí quisiera yo mencionar lo siguiente, el proyecto tal y como entró, en este momento tiene la situación particular de que se formó una subcomisión y en esa subcomisión se generó un texto sustitutivo. Y ese texto sustitutivo, a mi juicio, tiene serias dificultades. Cuando hablamos, por ejemplo, de ambientes 100% libres del humo del tabaco, es muy fácil decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es cuáles son esos ambientes que tienen que ser regulados. Y ahí es donde entramos en esa menudencia, entramos en problemas, porque por ejemplo en el texto sustitutivo se dice que se prohíbe fumar en restaurantes, en bares, en lugares de adultos, pero deja abierto entonces que en un lugar donde van niños y jóvenes se pueda fumar. Sí, claro. ¿Qué pasa con lugares, por ejemplo, como una parada de autobuses? Tengo yo que estarme aguantando el humo de la persona que va adelante, si va otra detrás, también. Esas son situaciones que hay que mirar. Entonces, es muy fácil decir, sí, vamos por ambientes 100% libres de humo. La pelea viene ahí. Ahora, hay gente que dice, hagamos peceras, ¿verdad? Como en los aeropuertos, metámonos ahí, pidámosle a las personas de un restaurante que hagan un cuarto herméticamente cerrado. No, ya las experiencias de otros países dicen que eso no funciona, además de que deja expuesta a la gente que trabaja en esos sitios. Entonces yo comentaba con los compañeros, y creo que usted también me escuchó hace un rato, cuando yo decía, bueno, cuando usted tiene que estar en un hospital que no puede fumar, usted no se muere por no tener un cigarrillo, o cuando toma un avión. Entonces a mí que no me vengan a decir que un restaurante, si usted quiere ir y quiere fumar, salga a la acera y se fuma su cigarro, pero no me deje a mí tragándome, como dijo la señora tan linda en el video, ¿verdad? Que ¿por qué me tengo yo que tragar el humo de otra persona? Esas son las cosas que a la hora de ver la ley tienen importancia. Bueno, lo mismo el dinero. O sea, aquí también hay dinero involucrado,
porque se establecen multas, se establecen regulaciones, se establecen impuestos. Sí, fíjese que el proyecto original estaba proponiendo 100 colones de impuesto por cada uno de los cigarrillos. Eso de bajarlo a 20 colones o a 10 colones, como lo quiere la gente, no va. Es que con la salud no se negocia. Y las medidas aquí y la apuesta de un proyecto para proteger la salud y a las personas significa tomar medidas drásticas, porque las medidas a medias tintas no funcionan, y así lo están haciendo ver países como España, que han tomado ya medidas mucho más drásticas. Porque la gente realmente fuma cuando se abren canales de permisividad, ya sea a través de los hábitos que se estimulan, ya sea a través de los costos, ya sea a través de toda la industria que está relacionada y que busca las maneras de que la gente caiga, porque usted lo señaló perfectamente, cuánta plata se mueve, esos datos no los sacan, nadie los saca, pero están. Yo quería agregar algo de que no es solo una política solo que se da en Costa Rica, ¿verdad? Es en todo. En la mayoría de los países en el mundo ya están implementando algún tipo de política relacionada con la regulación del fumado. De hecho que en el mundo solo hay 65 países que no tienen ninguna regulación referente al fumado, pero solo el 9% de los países que tienen alguna regulación tienen regulaciones en restaurantes y en bares, como usted decía, ¿verdad? Te hago ahí un paréntesis para poner aquí en la mesa el tema de que nosotros suscribimos un convenio marco contra el tabaco. Entonces, este proyecto viene a cumplir eso. Por eso la normativa es internacional y debemos entonces acatarla. Y no solo por eso, o sea, cada vez son más las personas que toman conciencia sobre esto. Y precisamente en el marco de la discusión compartimos con ustedes el testimonio de don Bernardo y don Félix, quienes apoyan a la Red Nacional Antitabaco en este proyecto y en su lucha contra el fumado por su experiencia personal. Empecé a fumar como a los 14, lo que se llama, pues, aprender. Ya a los 15 años ya yo pues andaba con el paquete de cigarro en la bolsa. Fumé de los 15 a los 60 años, sin parar. Comencé a fumar así, chingas, cigarritos y 10 de cigarrillos Liberty de la edad de 11 años hasta ahora que tenía 69 años. Le digo, el 29 de noviembre del 2008 me fumé el último cigarro, porque a la hora, yo me fumé el cigarro a las 12, a la 1 me atendió el médico, porque ya la enfermera me había hecho el examen de esta pierna, entonces la sangre no circulaba. Entonces el médico me dijo, muy duro, me dice, esa pierna, y se la tenés enterrada de la rodilla para abajo. Esta otra va por el mismo camino, y yo me puse a llorar. Y entonces me dijo, ¿cuánto fumaste vos? De 45 años. ¿Y cuánto te fumabas? Yo me fumaba de 30 a 40 cigarrillos por día. Me dice, pues compraste muy cara, dice, la cortada de esa pierna. Dice, porque, ¿cuánto crees vos, dice, que gastaste de plata en ese tiempo fumar? Dice, millones. Así pagaste, dice, la cortada de tu pierna, y como te digo, es otra, va por el mismo lado. Yo le agradezco esta oportunidad para decirle a los jóvenes que no lo hagan, no lo intenten, porque hoy comenzamos con un cigarro y mañana otro, pero pasado mañana queremos 2 y así sucesivamente hasta que
estamos metidos en el vicio. Porque el daño no me lo hice yo solo. Mi esposa tiene una tos crónica, mi hijo también. Porque vea lo ingrato que es uno. ¿Ah? Yo, mi chiquito con meses, 1 mes, 2 meses de nacido, yo me ponía a fumar a la par de él. ¿Entiendes? Yo no sabía los alcances de destrucción que tiene el tabaco para el ser humano. Quiero pedirle a los señores diputados que no titubeen. Los diputados hablan y hablan y de ahí no pasan. ¿Ve? Porque la realidad es que el cigarro, si lo pusieran a 10,000 colones el paquete, ¿ah? Sería muy efectivo para que de verdad dejen. Porque esa es la única forma de que mucha gente deje. Porque ya a 10,000 colones un paquete de cigarros solo un rico lo podría comprar. Porque los pobres no, y los que más fuman son los pobres. Nos estamos matando aquí. Y muy caro estamos pagando el cigarrillo. Definitivamente 2 historias para reflexionar. Ahora, ante historias como esta uno se pregunta, y tal vez don Felipe, de su experiencia en el abordaje de pacientes, usted nos puede explicar o tratar de explicar, ¿es tan necesario recurrir a leyes para que la gente entienda que se está matando cada vez que se fuma un cigarro y que además está afectando a las personas que están alrededor? Yo pienso que sí, o sea, pienso porque vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y no es solo lo que me puede afectar a mí, sino lo que puede afectar a otros. Entonces creo que debemos estar regulados por leyes, ¿verdad? Yo quería agregar algo también de por qué estos pacientes o estas personas dieron su testimonio, que me parece increíble, que por qué lo siguieron haciendo, ¿verdad? Probablemente ellos pensaron, a mí no me va a pasar o no me va a tener ningún problema de salud ni eso. Bueno, sabemos que el cigarro contiene nicotina y es un alcaloide muy poderoso que tiene una alta adicción, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar formas, ya sea así por leyes o por educación, como comentaba doña María Eugenia, educación en las universidades, educación desde la familia, de todos los problemas de salud que esto pueda causar. Y si hay que utilizar una ley para ayudar a eso, yo creo que yo apoyo esa ley. Yo creo que la ley es fundamental justamente por la convivencia humana. Necesitamos ponernos límites a nuestros derechos y a nuestros deberes. Pero quería mencionar acá que uno de los factores de aprendizaje más fuertes es la imitación. Sí, claro. Y eso lo sabemos los educadores y las educadoras. De tal manera que en la adicción juega un papel importante todo lo que tiene que ver con los comportamientos que tienen otras personas. Por eso la drasticidad de esto, ¿verdad? También en términos del dinero, fíjese que se aduce que es que si se pone muy caro se va a estimular el contrabando. Ese es otro de los mitos que se ha venido manejando. Entonces pongámoslo más o menos barato y pongámosle ahí un número para que nadie se afecte, porque si no vamos a tener un problema de contrabando. Y un tema que queda en la ley que no queda resuelto y que para mí es importante y va a dar discusión es quién va a garantizar que esto se cumpla. Sí. Porque en el texto original se deja para que sea el reglamento quien lo haga y eso no puede ser. Tiene que ser la ley la que tiene que decirlo. Y en el texto sustitutivo se elimina. Entonces se elimina una propuesta que había de que no creo que el texto base mencionaba que los expendedores o la gente de los comercios, restaurantes, bares, tenían que aplicar la normativa como se hace en estos momentos, por ejemplo en España, que lo he mencionado ya con estas 2 oportunidades. De tal manera que sí tiene que quedar claro cómo se va a aplicar esto, porque si no, corremos el riesgo de hacer una ley más de pura tinta y de puro papel, y eso no puede ser. Tiene 2 años de estar en la corriente legislativa. Bueno, ese es en manos tema. de quien está en este momento que este proyecto se discuta y
se apruebe. Bueno, el asunto está así. En este momento estamos en sesiones extraordinarias y solamente se pueden ver los proyectos que el Poder Ejecutivo mande. Eso comenzamos en diciembre y terminamos el 30 de abril. Yo hoy le dije a Villanueva, al señor presidente, que le hablara a doña Laura para que convoque este proyecto. Ya también se lo dije a doña María Luisa y creo que ella iba a hacer también la gestión, porque este proyecto es un proyecto de salud pública, es un proyecto que tiene que interesarle al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo hace muy mal, muy mal, mandando una señal de que no es un proyecto prioritario cuando se está muriendo la gente, cuando tenemos personas que están haciéndose adictos. Cada día mueren 10 personas en Costa Rica por esto. Es decir, que cada día que pasa estamos nosotros sumando a los muertos, sin contar la gente que se sigue enfermando, una cantidad de muerte que no es viable con el enfoque que doña Laura dice, que nosotros tenemos que ir desarrollándonos. De ahí que ojalá que la señora presidenta lo pueda mandar, porque si no, tendríamos que comenzarlo a ver de nuevo, ver el texto sustitutivo y votarlo hasta el mes de mayo, y dependiendo del lugar que ocupe. O sea, definitivamente doña Laura tiene la palabra. Tiene la palabra. Ella tiene que dar una señal y yo la reto y yo la insto a que si quiere un compromiso con la salud y con la calidad de vida de todos los costarricenses, de todos, porque aquí somos todos, que traiga este proyecto a la Asamblea Legislativa y lo ponga en corriente para verlos en extraordinarias. Ahora, importante algo que ustedes mencionaron, no es solo la ley, hay cosas en las que también tenemos que trabajar y definitivamente la educación en la familia, en las comunidades, en escuelas, en colegios, en grupos, por sectores, por géneros, es importante, ¿no es así? Así es, igual digamos dentro del mismo proyecto de ley se contempla, ¿verdad?, favorecer eso. Por ejemplo, siempre se ha trabajado con el IAFA y se pretende con el proyecto de ley favorecer los grupos como DARE, por ejemplo, que se llegaba a algunas escuelas, ¿verdad?, que eran grupos y iban a hablar sobre drogas. Entonces, un tipo de sistema así adecuado, por supuesto, al tabaco, ¿verdad?, que sea esto lo que venga a responder y educar a la población estudiantil sobre el tema. Igual yo pienso que también es importante que, por ejemplo, comerciantes se asesoren sobre el tema, porque se les ha hecho creer que van a perder clientes, por ejemplo, si simplemente una ley así. Entonces tienen miedo. Sin embargo, la experiencia, por ejemplo, en países como Panamá. Panamá tiene una ley que son espacios 100% libres de humo de tabaco, con sanciones de hasta $100,000 por encontrar a personas fumando en los negocios. Y aún así los comerciantes no han tenido pérdidas, más bien han tenido ganancias. ¿Por qué? Porque la gente permanece más en los establecimientos y la gente visita más los establecimientos que antes no visitaba por no contaminarse, ¿verdad?, con el humo de tabaco. Bueno, definitivamente es un tema en el del que tenemos que seguir hablando en todos los foros posibles que haya en el país y definitivamente seguir instando a la señora Presidenta de la República para que tome una decisión en este sentido. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Ojalá todos y todas tomemos conciencia sobre la necesidad de unirnos para defendernos como población y sobre todo a nuestros niños y niñas de amenazas como la del tabaco. Lo invitamos a que continúe con nosotros cada semana y sobre todo a que nos siga en www.una.ac.cr/multimedia y así como en nuestros perfiles Una Multimedia, tanto en Facebook como en YouTube y en Twitter, donde podrá encontrar esta y otras informaciones. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos en la próxima edición de Una Mirada. Hasta pronto.